몰랐던 것을 알게 하기 위해서 온 게 아니고 Nosotros no venimos a decirles algunas cosas que ustedes no sabían. 조금 전도 잘 되게 도와주려고 온 게 아니고 Y tampoco venimos a ayudarlos a evangelizar un poco mejor, 우리 대의 세계복음화 완성하러 왔습니다. sino venimos a cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 황대 세계복음화 하려고 이 땅에 온 거죠. Estamos en esta tierra para hacer la evangelización mundial en nuestros días. 이 땅에 여기에 콜롬비아 살리고 중남미를 살리고 세계 살릴 사람이 있기 때문에 그 교회가 있기 때문에 온 겁니다. Y venimos porque hay gente y hay iglesias que verdaderamente van a salvar esta tierra de Colombia en sus días. 지금부터는 지난 몇 년 동안에 하나님께서 당대 세계복음을 어떻게 문을 열어주셨는지에 대한 얘기를 좀 드릴 겁니다. Entonces vamos a hablar un poco de cómo Dios ha permitido que se abrieran las puertas para la evangelización mundial en los últimos años. 굉장히 많은 내용입니다. Es un contenido muy extenso 짧게 정리했습니다. y vamos a transmitírselos de una forma muy breve. 세밀한 간증을 할 시간이 없어요. No tenemos tiempo para hablar de cada detalle. 어디를 가든지 다양한 집회를 하기도 하고 교회를 방문하기도 하고 사람들을 만나기도 합니다. Nosotros cuando vamos a algún lugar hacemos muchas conferencias o visitamos iglesias o nos encontramos con gente. 어떤 나라에 들어가서 수백 명의 목사님을 수일 동안 모셔놓고 집회를 하기도 하고 Y hay lugares en donde entramos con cientos de pastores y damos una conferencia de 3 días. 어떤 나라에서는 수십 개의 교회를 돌기도 합니다. Y hay países a los que nosotros visitamos y vamos visitando muchas iglesias. 그러면서 사실은 그 나라 살릴 사람, 그 사람 찾는 겁니다. Pero la verdad es que nos encontramos buscando a la persona que va a salvar a su país. 많은 사람들이 은혜 받습니다. Muchos verdaderamente son 또 conmovidos 많은 사람들이 충격을 받아요. y muchos son impactados. 저희가 니카라과에 갔을 때는 집회를 하고 나서 같이 현장에 나가서 전도했습니다. Cuando fuimos a Nicaragua, después de la conferencia, fuimos a evangelizar juntos. 멕시코에 갔을 때도 같이 메시지 전하고 바로 현장에 나가서 전도했습니다. Y también en México, nosotros después de compartir el evangelio, entonces fuimos al campo a evangelizar. 현장에서 되어진 전도 역사를 보고 다 충격을 받았습니다. Y muchos fueron impactados con el evangelismo que ocurría en el campo. 하지만 은혜 받는 자, 충격 받는 자를 찾는 게 아니에요. Pero no estamos buscando a la gente que sea impactada o conmovida, 그 나라 살릴 사람을 찾는 겁니다. sino estamos buscando a la gente que va a salvar a su país, 세계복음화 할 사람을 찾는 la 겁니다. persona que vaya a hacer la evangelización mundial en estos días. 콜롬비아 축구 중이잖아요. Colombia ahora está jugando, ¿verdad? 아까 적고 있던데 Y estaba perdiendo hace un momento. 우루과이 잘하더라고. Qué buenos son los uruguayos, ¿verdad? 여러분 생각해 보세요. 좀 공을 잘 차는 사람들은 콜롬비아에 많습니다. Y nosotros podemos pensar que hay muchos buenos jugadores en Colombia. 하지만 콜롬비아의 국가 대표를 할 만한 사람을 찾는다는 얘기는 또 다른 얘기입니다. Pero el encontrar a un representante para el equipo nacional de Colombia es otra historia. 이해되시죠? ¿Lo entienden, verdad? 우리의 눈은 은혜 받는 자, 충격 받는 자가 아니라 그 나라 살릴 사람입니다. Entonces nuestros ojos no están en las personas que sean conmovidas o reciban gracia o sean impactados, sino que a la gente que va a salvar a su país. 성경의 복음과 성경의 전도를 가지고 있는 바울이라는 사람이 Una persona que se llamaba Pablo, que tenía el evangelio y el evangelismo de la Biblia. 창세전부터 그 나라와 그 세계 복음화를 위해서 준비하신 루디아와 이렇게 만나졌어요. Pudo encontrarse con Lidia, quien estaba preparada desde la fundación del mundo para la evangelización del mundo. 그게 사도행전 16장입니다. Esto lo podemos ver en Hechos 그 16. 만남으로 성경의 복음과 성경의 전도가 이 사람한테 전달되어졌고 Y entonces a través de este encuentro se le transmite el evangelio y el evangelismo de la Biblia a ella. 이 사람은 그 지역 빌립보를 살리고 나중에 그 나라 살리고 로마 살린 인물이 됩니다. Ella salva a esta región Filipo, luego salva a su país y llega a salvar a Roma. 사도행전 17장은 바울과 야손이 그렇게 만났죠. En Hechos 17 podemos ver el encuentro de Pablo y Jasón de esta forma. 사도행전 18장은 바울과 브리스가 부부가 그렇게 만났어요. Y en Hechos 18 podemos ver que Pablo y Priscila y Aquila se encuentran de esta forma. 짧은 만남 같은데 이 만남이 영원한 만남이었고 Y parece un encuentro muy breve, pero fue un encuentro eterno. 세계복음화를 이루는 만남이었어요. Y fueron encuentros que formaron la evangelización mundial en nuestros días. 여러분들에게 저희는 지금 그것을 설명드리기 위한 겁니다. Esto es lo que nosotros queremos explicar ahora. 여러 집회한 영상 그런 거 다 뺐습니다. Entonces hemos quitado muchos videos. 여러 다양한 집회를 통해서 결국 찾아낸 소수에 대한 얘기를 드릴 겁니다. Entonces vamos a hablar de una minoría que fue encontrada a través de las varias conferencias. 콜롬비아를 예를 들면 콜롬비아에 와서 저희들은 엘리케 벨무데스 목사님 한 분을 찾은 겁니다. Por ejemplo, aquí en Colombia nosotros pudimos descubrir, digamos, al pastor Enrique Bermúdez. 그걸로 족합니다. Y con esto es suficiente. 그분이 지금 이 콜롬비아를 살리고 있잖아요. Porque él está salvando a Colombia ahora. 다른 나라에서도 그런 일이 벌어지고 있어요. Y en otros países esto está ocurriendo de la misma forma. 전도운동이 일어나고 있고 Está ocurriendo el movimiento de evangelismo. 전도운동이
이렇게 하나 되고 있습니다. Y este movimiento de evangelismo se está uniendo en uno. 정말로 당대 세계복음 하려면 어떻게 해야 될 것인가라고 고민하면서 한번 들어보세요. Y entonces verdaderamente pónganse a pensar cómo tengo que hacer yo para cumplir con la evangelización mundial en nuestros días. Y escuchen esto, por favor. 진지하게 한번 질문해 보세요. Pregúntense seriamente. 내 살아있을 때 Durante mi tiempo de vida, 만약에 하나님 여러분한테 주도권을 맡기셨다면 si Dios les encarga esta llave, 여러분은 여러분 살아있을 때 세계복음을 어떻게 끝낼 수 있겠어요? ¿ustedes cómo terminarían con la evangelización mundial en sus días? 한 번이라도 그렇게 생각해 보신 적 있습니까? ¿Alguna vez han pensado de esta forma? 막연히 선교 누구나 합니다. Bueno, el hacer misiones solo así cualquiera lo hace. 교회 크게 부흥시키는 사람들 많습니다. Y hay muchos que avivan una iglesia en grande. 사회에 영향을 끼치는 사람 많습니다. Hay muchos que influencian a la sociedad. 그거 말고 Pero no esto, 내 살아있을 때 sino cuando yo esté vivo, 그럼 끝에 주님 오신다고 믿고 creyendo que el Señor va a venir al final de nuestros 내가 pasos. 세계복음을 한다고 할 때 Y cuando verdaderamente pongo a pensarme que yo voy a hacer la evangelización mundial, 여러분이라면 어떻게 하겠습니까? si fuesen ustedes, ¿cómo lo harían? 그 눈을 뜨고 보세요. De verdad, tengan esta vista para ver 열심히 esto. 한다고 되는 게 아니에요. No simplemente con esfuerzo se logra. 100% 성경의 전도, 성령 인도 받지 않으면 절대로 불가능해요. Porque si no somos guiados con el Espíritu Santo y no es el evangelismo de la Biblia al 100%, no es posible. 근데 너무나 준비가 돼 있습니다. Pero verdaderamente hay gente tan preparada. 하나님은 우리에게 성경의 복음과 성경의 전도를 준비시켜 주셨고 Dios nos preparó en lo que es verdaderamente el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 주님의 재림을 준비하는 당대 세계복음의 언약을 붙들게 하셨습니다. Y también permitió que nos aferráramos al pacto de la evangelización mundial en nuestros días para la venida del Señor. 지난 20년 이상 이걸 준비케 하셨습니다. Y durante los últimos 20 años nos permitió preparar 또 esto. 그 나라 살릴 제자가 창세전부터 그 나라 살리기를 준비된 제자가 현장에는 준비되어 있습니다. Y en el campo están preparados los discípulos que desde la fundación del mundo ya estaban listos para poder salvar a su respectivo país. 콜롬비아의 벨무데스 목사님 같은 분들이 모든 나라에 준비되어 있습니다. Entonces en todos los países hay gente preparada, así como el pastor Bermúdez. 이렇게 만나면 끝입니다. Y si se encuentran estas dos personas ya es todo. 여름에 끝이 됩니다. Y si se encuentra así es todo. 엄청난 바람으로 큰 폭풍으로 일어날 겁니다. Y entonces ocurrirá como un gran viento y una gran tormenta. 곧 여러분들이 보시게 될 겁니다. Y pronto lo verán. 자, 지금부터는 지난 한 3년 동안 일어났던 사역만 짤막하게 한 30분 정도 보고하도록 하겠습니다. Vamos a informar alrededor de 30 minutos brevemente el ministerio que se ha desarrollado durante los últimos 3 años. 집중도를 위해서 불을 끄겠습니다. Y entonces para que se pueda enfocar vamos a apagar las luces. Entonces, antes de empezar, verdaderamente nosotros debemos de pensar para hacer la evangelización mundial, ¿qué se requiere? Como antes habíamos hablado, se necesita del evangelio que compartir. ¿Qué voy a compartir para salvar el mundo? ¿Cuál es la palabra que salva al mundo? ¿Cómo yo voy a compartir? ¿Y qué palabra voy a compartir? Esto es algo crítico, por lo tanto necesitamos el evangelio de la Biblia. Esto es lo que yo voy a compartir para poder darle vida a los demás. ¿Y qué necesito? El método, que quiere decir el evangelismo de la Biblia. ¿De qué forma la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que alcanzar el mundo? Y por último, yo necesito la dirección, el fin, el objetivo, la meta. ¿Qué quiere decir? La evangelización mundial en nuestros días. Correr hacia esta meta. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que cuando esto sea cumplido, entonces vendrá el Señor. Mateo 24:14. Entonces, teniendo todo esto, ¿cómo es que empezamos a ser guiados para cumplir la evangelización mundial? Ciertamente, porque en muchas maneras se puede desarrollar en la mente, mucha teoría, pero ¿cómo es que el Señor nos puede guiar para cumplir esto? Los pastores que verdaderamente se prepararon con esto durante 20 años, se pusieron a orar y en ayuno, ellos durante 3 días o un tiempo definido, ellos ayunaron para verdaderamente saber a qué estado de Estados Unidos vamos a entrar, porque ellos habían empezado a hacer esta obra y estaban decididos en hacerlo en Estados Unidos. Oraron para llegar a una lista de estados críticos a los que se podía entrar, y la primera de estas fue Miami. Miami fue el primer estado a donde se entró con esa visión para hacer la evangelización mundial, y se intentó de varias maneras buscar al discípulo. Primero, en el estado de Florida habían 3 regiones en donde se podían entrar, pero Miami se eligió porque era una de las más destacantes. En Miami se intentó buscar a universitarios, a gente de dinero, a gente empresaria y de muchas maneras. Y en muchas maneras se intentó evangelizar, pero no aparecía el discípulo que verdaderamente pudiera encargarse de poder salvar a Miami. Y en toda esta búsqueda, entonces los pastores llegaron a investigar un dato curioso, que había alrededor de 1 millón de cubanos en Miami. Entonces
se pusieron a buscar iglesias cubanas para verdaderamente descubrir quién iba a salvar a este gran campo cubano en toda Miami y por ende quién iba a poder influenciar a toda Miami. Y se dieron cuenta de que no había iglesias cubanas. Fueron de lugar en lugar y al final llegaron a una organización de misiones llamada Ecocuba. En Ecocuba se compartió con el presidente de esta organización. Esta organización lo que hace es ayudar a las personas que están en Cuba, a las iglesias que están en Cuba, para que puedan recibir un apoyo, ya sea en Biblias, ya sea en ofrendas. Y se le explicó qué es el Evangelio de la Biblia, qué es el evangelismo de la Biblia y cuál es nuestra meta, que es la evangelización mundial en esos días, que es cumplir la gran comisión. Entonces, al hacerse esto, el presidente de esta denominación quedó impactado, pero más que él, la secretaria que estaba junto con él quedó en lágrimas. Y después de volver de una llamada, ella nos contaba que el día anterior su pastor había hablado de que Estados Unidos no está evangelizando, de que no hace el evangelismo y de que esto está mal, y por eso para ella fue una confirmación el haber recibido esta visita. Y nos exhortó a que nos encontráramos con este pastor. Este pastor es el pastor Erwin Cardona. Él es un pastor que es un miembro de una de los consejos del Gran Miami, se llama este consejo. Miami se llama el cementerio de los pastores, o se le apoda así, porque es muy difícil desarrollar un ministerio en Miami. Sin embargo, este consejo tiene alrededor de 500 pastores que está cuidando, y este pastor es uno de los que están en el consejo general. Él escuchó el mensaje y nosotros lo visitamos alrededor de unas 4 veces para poder compartir el mensaje con él y su iglesia. Entonces se compartió con su iglesia, digamos, unos retiros, y después de 4 veces, ¿qué es lo que dijo este pastor? Dijo: de ustedes me sorprenden 3 cosas. Me sorprende el mensaje que ustedes comparten, porque verdaderamente es claro, es de la Biblia, no encuentro falla en esto. Lo segundo que dijo: verdaderamente el evangelismo que ustedes hacen es verdaderamente impresionante, porque también está en la Biblia y tampoco le veo falla. Y lo tercero, la postura con lo que ustedes sirven me parece lo correcto para lograr la evangelización de todo el mundo. Entonces nosotros, yendo a compartir en varios campos relacionados a él, entonces llegamos a que él abriera su corazón, y él nos abrió la puerta a algunos lugares, dentro de ellos León, México. León es una región que, bueno, ya escucharán más de las personas que vienen de allí, pero León es una región que es muy fuerte en lo que es el catolicismo. Es un lugar que tiene un índice de catolicismo muy alto, y se cuenta que incluso que cuando el Papa va a México, en vez de quedarse mucho en el Distrito Federal, él suele quedarse en León. Así de prominente es León en la presencia católica. Y el pastor Cardona, de quien hablamos hace poco, estableció una iglesia allí con el propósito de poder evangelizar esta región. Y a través de esto nos encontramos con el pastor Roberto, quien está hoy con ustedes. Aquí se desarrolló una conferencia en qué es el evangelio y cómo nosotros podemos evangelizar de la forma de la Biblia. Compartimos con ellos algunas veces, y eventualmente ellos que digamos no podían tener una obra de evangelismo, pudieron llegar a ser una iglesia evangelizadora. Los detalles se los contarán ellos, pero se llegaron a desarrollar movimientos de la palabra. Es decir, no solo la gente evangelizaba, sino a las personas que eran encontradas, que estaban preparadas por Dios, cuando se les compartía el evangelio que Jesús es el Cristo, y ellos verdaderamente lo recibían, se daba continuidad con estas personas, y estas personas abrían su casa para que otras personas relacionadas pudieran escuchar también de la palabra. Esta foto, digamos, es una foto en donde una persona que estuvo con nosotros la primera vez recibió esta palabra y fue desarrollando este movimiento de la palabra, eventualmente llegando en un periodo de alrededor de 6 meses como a unos 13 participantes. Entonces se siguió compartiendo con estos movimientos de la palabra. Y también fuimos a una región de Irapuato, en donde también padecían del mismo problema. Este pastor también estaba muy sediento de lo que eran los discípulos. Se compartió con estos discípulos, y también se llegó a poder hacer una gran presencia allí. Los mexicanos les cuentan después. Y no solo esto, sino que este pastor Cardona es originario de Guatemala. Guatemala es una región en donde él había dicho: yo conozco de una persona que es más dedicada, que es más apta para verdaderamente hacer la evangelización de todo el mundo. Y por eso yo les quiero presentar a esta persona. Esta persona
la vamos a ver ahora, es el individuo que está aquí a la derecha, se llama Mario Lenín Ayala. Él es un pastor que si les enseñamos, esta es su iglesia, entonces es una iglesia muy grande. Y a él no le falta nada, él lo tenía todo. Él es alguien que verdaderamente tiene un estándar muy alto de lo que es el servir y también la devoción. Y pues como ven, no falta mucho en él, pero él se había puesto a orar durante un año, parando toda actividad de la iglesia. ¿Por qué? Porque él hacía grupos, él hacía un montón de movimiento allí en esa ciudad. Su iglesia es muy grande en esa ciudad de Mazatenango, que es en donde está él, pero él se había dado cuenta de que no estaba haciendo una obra del Señor, solo estaba entreteniendo a la gente. Entonces él, orando ante el Señor, lo hizo durante un año, esperando la respuesta de Dios para verdaderamente cómo hacer la obra de Dios, qué es lo que verdaderamente el Señor desea. Y cuando se le contactó para recibirnos a nosotros, él nos recibió, compartimos con su iglesia durante un periodo de tiempo, y él atentamente escuchó este mensaje. Y pues hablamos con él, el pastor Cardona estaba con nosotros, y después de esta primera ocasión en donde nosotros hablamos con él, él se puso a revisar toda la Biblia. Él dijo: yo revisé todo el libro de Hechos, yo revisé toda la Biblia para ver si verdaderamente el mensaje que ustedes predican es el correcto. ¿Será que los apóstoles estaban predicando este mensaje de verdad? ¿O será que solo lo están diciendo ustedes? Y él se puso a revisar la Biblia y se dio cuenta: esto es cierto, el mensaje es que Jesús es de Cristo. Este es el núcleo de la Biblia, nada más puede salvar a la gente. Y él, cuando se dio cuenta de esto, dijo: yo quiero participar de esta obra de lleno, yo verdaderamente lo voy a hacer. Entonces se habló con él para que él se pudiera encargar digamos, de toda Centroamérica y Latinoamérica. Fuimos a visitar a muchas iglesias que estaban en su derredor, y él es quien nos abrió las puertas a Nicaragua y a El Salvador, después de darse cuenta de que este mensaje era algo válido, de que este mensaje era verdaderamente lo que está en la Biblia. Entramos a Nicaragua por medio de él. Entonces, en Nicaragua nosotros fuimos a visitar muchas iglesias para poder encontrar quién era el discípulo que verdaderamente se iba a encargar de salvar a Nicaragua. Y con estos ojos, con esta mirada, nosotros visitamos a muchas iglesias en donde se compartió el mensaje con pastores y líderes. El pastor Mario Lenín, él fue con nosotros a Nicaragua para poder ver de primera mano, para poder estar allí en ese campo en donde Dios obraba y poder compartir el mensaje también. Pero no encontrábamos a un discípulo. Pero el último día, nosotros durante 30 minutos tuvimos la oportunidad de conectarnos con este pastor. Él es alguien que funge como pastor, pero su oficio actual es el ser un abogado. Él tiene un conocimiento teológico tan grande que enseña a pastores teología. Y él durante mucho tiempo fue plantador de iglesias. Y él, a pesar de tener todos estos requisitos, él se llama Aníbal García, por cierto, y él, a pesar de tener todos estos requisitos muy destacantes, él, después de escuchar este mensaje, el evangelio que Jesús es de Cristo, cómo fue el evangelismo de la Biblia y a qué meta nos tenemos que dirigir, él confesaba: yo verdaderamente sentía que me faltaba algo. Yo plantaba iglesias, yo ayudaba a pastores y yo me encargo de muchas cosas en la iglesia, pero siento que me falta algo, sentía que me faltaba algo. Y yo creo que esto es cuando vienen a Nicaragua de nuevo. Entonces, en el último momento, Dios nos conectó con este hombre para nosotros tener la próxima entrada a Nicaragua. En la próxima entrada a Nicaragua, él ya había estado trabajando con la gente de Nicaragua, ya había estado compartiendo el mensaje con las personas con las que él estaba conectado. Y al estar conectado con algunas personas, nosotros encontramos que de este grupo había unos miembros que verdaderamente estaban interesados en esto. Uno de estos pastores se llama Hugo, y él es un pastor que preside una alianza de pastores. Él también decía: yo estaba esperando por esto, yo estaba esperando a que Dios verdaderamente me guiara, porque yo sentía que no avanzábamos, no progresábamos, y por eso yo estoy muy agradecido de que esto suceda. Entonces, por medio de estas personas se desarrolló un movimiento también. El pastor Cardona de Miami fue con nosotros en esta oportunidad. Hablamos con este pastor, que también es un pastor que fue muy impactado por este mensaje. Él es un pastor de gran eminencia allí, y como les contaba el pastor, se evangelizó en el campo después de compartir esta conferencia. Y la gente se sorprendía porque en 3 minutos, en 5 minutos, en 10 minutos, la gente andaba aceptando a Jesús como el Cristo.
En una ocasión había uno de ellos que entró a un salón de clases y a todo el salón de clases le compartió este evangelio, que porque ellos no eran felices, que cuáles eran los problemas, cuál es la solución y que tienen que aceptar a Jesús como el Cristo, y todos los estudiantes de esta clase aceptaron al Señor en esta oportunidad. Estas cosas ocurrían y por el momento esto es algo que ha ocurrido en Nicaragua. Ahora entramos a El Salvador también por medio del pastor Mario Lenín, en donde nosotros tuvimos la oportunidad de realizar muchas conferencias en televisión, digamos nos encontrábamos con alcaldes y en la radio también se compartía el mensaje. Este también es una emisora que tiene algo de relevancia allí en el ámbito cristiano, pero no se encontró a un discípulo, es decir, no se encontró a alguien que reaccionara netamente al evangelio y que dijera, este es el mensaje que hay que predicar y yo voy a dar mi vida por esto. Había gente conmovida, había gente que estaba agradecida y que muchas gracias por venir a El Salvador a compartirnos este mensaje, pero no una persona que iba a dar su vida por esto. Entonces entramos una segunda vez a El Salvador, en donde otra vez pues también estuvimos conectados con muchas emisoras y entramos a una universidad cristiana para poder compartir una región que se llama Aguilares. Pudimos entrar y en muchos lugares, pero no surgía el discípulo hasta que un par de pastores venía a anunciar un evento que ellos tenían. Cuando escucharon este mensaje y dijeron, esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que nosotros hemos de hacer. Entonces pudimos conectarnos con estos pastores y compartimos a gran brevedad y a gran profundidad con ellos y digamos estos son algunos de los pastores con quienes nos encontramos, y entonces hicimos una reunión para poder consolidar un equipo de pastores que se fuera a mover para poder salvar El Salvador. Entonces este es el pastor Rommel Guadrón. Él es alguien que nos confesaba que verdaderamente El Salvador ya sabe que no encuentra la respuesta socialmente, económicamente y políticamente. La respuesta no está ahí. El Salvador verdaderamente es un país muy violento y nosotros sabemos que sin importar qué tanto nos esforcemos no vamos a encontrar la respuesta aquí, pero sabemos que la respuesta es Cristo. Decía que solo Cristo. Entonces estuvimos allí y bueno, vamos a proseguir con esto dentro de un momento, pero regresando a Miami. En Miami, ¿se acuerdan que habíamos hablado con una organización que se llama EcoCuba, verdad? Entonces, a través de EcoCuba, pues se habló con ellos después de que el pastor Cardona nos había abierto puertas a México y a otros lugares. Se habló con EcoCuba y ellos dijeron, por favor, nosotros hemos visto que ustedes tienen muy buena recomendación, que el pastor lo recomienda, entonces les queremos pedir un favor. Vayan por favor a Cuba y compartan Biblias y también una ofrenda de misiones que les vamos a dar. Nosotros ya estamos en la lista negra de Cuba y por eso ustedes tienen que ir y así no son atrapados por el gobierno. Pero los pastores compartían. Lo que necesita Cuba ahora no son Biblias físicas. Lo que necesita Cuba no es una ofrenda de misión. Lo que necesita Cuba es verdaderamente conocer el evangelio. Y el pastor se daba cuenta de que eso es cierto. Entonces verdaderamente entrenen a los pastores que vamos a llamar. No los podemos enviar a Cuba entonces para predicar la palabra, porque en Cuba es una situación muy difícil para poder predicar la palabra. Así que vamos a llamar a pastores de Cuba, pastores selectos de denominaciones, para que sean entrenados en la República Dominicana. Por favor, háganos el favor de ir y ustedes pagan todos sus gastos. Entonces dijimos, está bien. Y durante una semana se llevó a cabo un retiro en torno a estos pastores. Y de estos pastores, uno de ellos nos decía que nosotros teníamos que entrar a Cuba porque Cuba se estaba avivando mucho, pero no con el evangelio correcto, un evangelio incorrecto, un evangelio de prosperidad, un evangelio de sanidad. Y esto no era lo que está en la Biblia. Por eso hay que ir a Cuba rápidamente a compartir este evangelio, decía él. Y por eso nosotros pudimos entrar a Cuba alrededor de 4 veces en total. Esta es una iglesia en Cuba. Si ustedes se dan cuenta, pueden saber que es una situación un poco difícil para ellos. Y a pesar de esto, los cubanos tienen un gran fervor para lo que es el evangelismo, porque ellos caminan 10, 20 kilómetros para compartir el evangelio, y cuando llegan con la persona, lo único que pueden hacer es decir su testimonio. ¿Por qué? Porque verdaderamente no tienen la idea de cómo compartir un evangelio claro. Hace como hasta un año atrás era ilegal evangelizar en Cuba. Entonces ellos iban y contaban su testimonio, pero no podían hacer mucho más. Entonces nosotros, al poder llegar con ellos y compartirles este evangelio, muchos de ellos fueron conmovidos por este evangelio. Nos reunimos en una de las iglesias más grandes de esta región, que se llama Las Tunas,
y pudimos compartir el evangelio a misioneros y pastores, y ellos salían con una hoja, digamos, a evangelizar, y solo leyendo esto la gente aceptaba al Señor. Y entonces estas cosas ocurrían en Cuba como una gran explosión. Y en esto pues fuimos a otras iglesias, en las otras visitas, en donde mucha gente estaba recibiendo este mensaje mucho mejor que en otros lugares, y se encontraron, digamos, algunos discípulos. Este es Héctor Barea. Él es alguien que durante la primera oportunidad él recibió este mensaje y dijo: esto es lo que me faltaba, esto es lo que yo tengo que predicar. Se comunicó con nosotros aparte y nosotros le ayudamos, y en un periodo, digamos, de un par de meses, él levantó alrededor de 10 iglesias. Y este es una de las personas que verdaderamente se mueve con fervor, y él está alcanzando a toda la región oriental de Cuba. Y él es alguien que dice: yo ahora tengo a gente que puedo llamar a cualquier momento, a cualquier hora, si es por la obra del Señor, si es por el evangelio, ellos me contestan y vámonos rápido. Entonces este es uno de los discípulos que verdaderamente reaccionó a esto, y nosotros lo ayudamos más a fondo explicándoles el evangelio. Es un poco del ministerio de él. La gente entrega sus ídolos y los quema, y muchas personas también verdaderamente aceptan a Jesús como el Cristo, que es lo sumamente importante. Digamos, este pastor que vende naranja, él se llama el pastor Arnold. Él es un superintendente de la denominación nazarena en Cuba, y él es encargado del evangelismo en toda la región oriental de Cuba. Él fue invitado a una de nuestras conferencias, y al escuchar el mensaje, él venía ante nosotros en lágrimas y llorando me decía: yo soy como un anatema, porque yo no conocía a Jesús como el Cristo. Yo lo conocía como Señor, yo lo conocía como Salvador, pero verdaderamente yo me siento como uno de los soldados que había crucificado a Jesús, porque no lo conocía como el Cristo. Y ahora yo sé que todas las 86 iglesias que he levantado en ese tiempo, yo sé que todas las personas que he movido en ese tiempo, y también a todos los estudiantes a quien yo le enseñaba teología, no les he impartido la verdad. Me arrepiento ante Dios. Yo quiero hacer esta obra correctamente desde hoy. Nos compartía, y pues él ante los pastores que estaban en su iglesia lo compartía. Y bueno, aquí está Héctor con su equipo que puede hacer esta misión y que lo está haciendo. Y entonces, digamos, si nosotros nos pasamos, vamos a regresar a esto después, pero a través también del pastor Lenín. Entonces, cronológicamente hablando, también se nos abrió la puerta a Costa Rica a principios de este año. Entramos a Costa Rica y fuimos a muchas iglesias en donde, digamos, habían algunos discípulos que reaccionaron. Fuimos a buscar a varios lugares, pero, digamos, no había una persona con una reacción verdaderamente clara y que se pudiera conectar. Compartimos con algunos, se formó un equipo, pero no se dio a continuar. Nosotros entramos a Colombia justo después de Costa Rica por las influencias del pastor Rommel, quien era aquella persona que nosotros les contábamos que estaba en El Salvador. Y en este entonces nos encontramos con el pastor Bermúdez, quien al principio no pudimos llegar a una buena comunicación, pero después de 30 minutos de compartir un mensaje en una emisora de radio, él salió de la cabina cuando nosotros habíamos terminado de compartir el mensaje y nos decía: si este mensaje no puede salvar el mundo, nada puede salvar el mundo. Y él desde ese entonces verdaderamente nos abrió el corazón, y aquí es donde nosotros compartimos el mensaje, estos 30 minutos. Y él en la primera conferencia nos impartía con gran ímpetu cómo este mensaje era el verdadero, y él lo recibía de una forma. Ustedes ya vieron esto, ustedes son los que estaban allí. Entonces, después de esto, nosotros invitamos al pastor Bermúdez y entonces fuimos a Panamá. Y en Panamá nosotros también teníamos algunas conexiones, y era una conferencia de 300 pastores más o menos que íbamos a dar. Aquí había llegado el equipo de El Salvador, porque después de El Salvador, después de Panamá nos tocaba El Salvador, pero este equipo de El Salvador no había escuchado el mensaje. A pesar de que el pastor Rommel y otros pastores estaban trabajando muy fuerte allí, ellos no habían escuchado nunca el mensaje que nosotros compartíamos, y tenían tanta curiosidad, y de que ellos tenían que preparar esto también, que fueron a Panamá durante unos días para poder escuchar este mensaje.
Y de estas personas, digamos, estaba la pastora Mabel, quien es la pastora con quien ahora se está desarrollando muy fuerte esta obra en El Salvador. Y ella en un mensaje de domingo, ella recibió este mensaje y dijo, este mensaje es verdaderamente. Este es el campo en donde nosotros predicamos en Panamá, es un lugar muy grande. El lugar a donde fuimos a predicar era una iglesia que sí tenía un poco de influencia en su región. Y el pastor Bermúdez estaba ahí también, el pastor Rommel también, y nosotros compartimos con muchos de allí, pero los pastores se alegraban y se gozaban, y gracias por compartirnos ese mensaje, pero nadie quería entregar su vida por esto. Entonces, en Panamá, digamos, nos conectamos así, y después de esto pudimos entrar a El Salvador. En El Salvador nos reencontramos con el pastor Lenin, quien había venido a visitar El Salvador con un equipo de Guatemala allá. Y pues habían estado los pastores de Nicaragua y todo, y pues fue un momento en donde muchos de los pastores de Centroamérica que ya estaban desarrollando el movimiento de evangelismo en sus respectivos países pudieron compartirnos el evangelio y también de las evidencias que ellos habían obtenido. Entonces, digamos, aquí estamos con un equipo de Guatemala y pues también se invitó a un pastor de Panamá para este campo. Y se compartió el evangelio, y la pastora Mabel fue muy edificada durante este tiempo y decisivamente se levantó como, digamos, líder en lo que es este movimiento que ocurrió en El Salvador. Y pues hicimos muchas cosas como conformar un equipo firme para poder continuar esta obra en El Salvador, y eventualmente los salvadoreños van a pues contar esto. Después de esto nosotros habíamos llegado a Miami, en donde el pastor Cardona seguía trabajando con esto. Como habíamos mencionado, Miami es el cementerio de los pastores y es un lugar muy difícil de hacer la obra, y especialmente los pastores no se asocian mucho. Pero en esta oportunidad Dios abrió las puertas para que algunos pastores conectados al pastor Cardona pudieran estar con nosotros en una conferencia. Y estos pastores, algunos reaccionaron. Él es el pastor Aner, él es un obispo de la denominación Los Hermanos en Cristo. Y él no tiene una iglesia, él se encarga de 100 iglesias, por lo que no tiene una propia iglesia. Entonces es una persona con un alto nivel académico y también de influencia, y él se interesó mucho en este mensaje. Digamos, otros pastores que pudieron recibir este mensaje y con quienes compartimos estuvieron durante ese tiempo, y también miembros de la iglesia del pastor Cardona recibieron muy fuertemente este mensaje. Aquí estamos con otra vez el pastor Aner, quien fue alguien que reaccionó muy fuerte a este mensaje, y él decía, yo cuántas veces no he escuchado que Jesús es el Cristo, cuántas veces no lo he escuchado, pero nunca me había llegado a mí como una respuesta, como algo que yo podía compartir tan seguramente. Y entonces él dijo, ahora es la hora en donde nosotros levantemos voz de trompeta y lo tengamos que anunciar. Entonces yo me comprometo a poder hacer todo aquí en Miami y en donde yo pueda para que este mensaje llegue. Y pues la persona que está aquí hasta la derecha, él es el pastor Coyoca. Él es alguien que tiene una gran cantidad de miembros, a pesar de que en Miami pues como les digo, se considera el cementerio de los pastores. Pero él decía, aunque uno tenga 700 miembros, no estamos pudiendo hacer la obra. El corazón de las personas se ha endurecido al mensaje, no les llega el mensaje y no estamos pudiendo compartir el mensaje. Y por eso yo siento un fracaso, aún teniendo una iglesia grande. Pero ahora con este mensaje me doy cuenta de que verdaderamente este es el mensaje a predicar, y yo oro para que Dios siga molestando a todas las personas que están aquí, que los moleste y que no los deje dormir hasta que se den cuenta de qué es este evangelio que Jesús es el Cristo y que lo puedan compartir, decía él. Entonces ellos están haciendo una obra muy fuerte. Digamos, él es el pastor Coyoca, de quien les hablo, y digamos otros pastores que también están asociados con ellos, que muy fuertemente recibieron este mensaje y que están haciendo esta obra. Después de esto fuimos a México otra vez. Y bueno, vamos a saltar la parte de México. Bueno, la pastora Mabel estuvo en México y ella compartió un mensaje en donde verdaderamente la gente, incluso de esta iglesia, pudo llegar a comprender a un nuevo nivel el evangelio. Y pues nos encontramos con varios otros quienes servirían como también muchas puertas para llegar a los otros departamentos o regiones de México. Entonces esto es, digamos, en breve lo que ha ocurrido, digamos, hasta cierto punto. Y si nosotros hablamos un poco acerca de lo último, esto lo vamos a pasar volado. Entonces nosotros fuimos ya, esto es antes de nuestra entrada aquí.
fue en mayo y julio de este año. Entonces fuimos a Cuba de nuevo, en donde entramos a La Habana, y el pastor Arnold, que si se acuerdan, él se había arrepentido muy fuertemente. En Cuba lo que se quiere impedir es que la gente se unifique, porque si la gente se unifica, el gobierno teme que ellos se vayan a oponer al gobierno y que vayan a derrocar al gobierno. Por eso el gobierno hace que la gente esté siempre dividido. Y históricamente no se habían reunido más de 10 denominaciones en una conferencia, se nos cuenta. Y en esto el pastor Arnold había ido ya recibiendo este mensaje a compartir con cada uno de sus compañeros en lo que era la obra de otras denominaciones, de otras iglesias, y él discernía quién es el discípulo que está listo para recibir esto, quién va a salvar esta región, quién va a salvar esta provincia. Y él recorría toda Cuba para poder compartir este evangelio. Y esta vez que entramos, él había preparado una conferencia con miembros que ya habían entendido este evangelio, y ya eran alrededor de 21 denominaciones que estaban reunidas aquí. Eran presidentes y vicepresidentes de obra quienes estaban reunidos aquí, y muchos de ellos, ya habiendo recibido el mensaje, profundizaron aún más y entonces recibieron gran gracia de esto. Aquí estamos reunidos con muchos de ellos, en donde se determinó que el próximo febrero vamos a hacer un movimiento de evangelismo a nivel nacional. Es decir, vamos a recorrer cada una de las provincias de Cuba para encontrar al discípulo que va a encargarse de esta región, a buscar los pastores que verdaderamente quieren hacer esta obra, que han aceptado y han creído que Jesús es de Cristo, para poder conquistar a toda Cuba. Y entonces una respuesta así de grande, tal vez de cierta manera, que ha sido, digamos, una primera vez en la historia, se ha dado en este campo. En Nicaragua entramos otra vez, en donde el pastor Aníbal ya se estaba moviendo con un equipo, y fuimos a visitar a algunos de los pastores que él había preparado, y visitamos muchas de estas regiones en donde se consolidó más este equipo. Y este equipo ahora se está moviendo, aunque ellos no pueden reunirse muy seguido, se mueven cada uno por sus regiones asignadas y comparten este evangelio buscando al discípulo que se va a encargar de esto. Colombia, pues ustedes estuvieron allí, y en El Salvador, digamos, la pastora Mabel organizó ya, digamos, lugares a donde nosotros íbamos a poder ir para poder compartir el evangelio. Los hermanos de Cuba pudieron salir aquí a El Salvador y compartieron, y sus experiencias también fueron de gran ayuda para el pueblo de El Salvador. México también estaba allí con nosotros para poder hacer esta misma labor. Y pues también habían no solo los pastores, sino empresarios que también tenían este fervor, nos estaban abriendo campo, ellos compartiendo el evangelio e invitándonos para que nosotros profundizáramos en esto. Y en Guatemala en esta ocasión se reunieron los representantes de cada nación, en donde ellos pudieron compartir también qué estaba ocurriendo en cada país, y también nos pudimos alinear más a este mensaje, compartir más de esto. Y pues compartimos entonces cada uno lo que estaba ocurriendo en cada país. Se unió Belice, por ejemplo, y pues el León, México, eso se los contarán los mexicanos, y esto es como digamos, un gran desglose de lo que ha venido ocurriendo. Nosotros no compartimos esto para que nosotros podamos alardear o gloriarnos de lo que nosotros hemos hecho, sino que nosotros compartimos esto para que se den cuenta de que Dios está abriendo la evangelización mundial. Todas las puertas por las que nosotros hemos entrado son puertas de discípulos, de discípulos, de discípulos que Dios ha venido preparando. Nada de esto lo hemos hecho nosotros, y es para que se den cuenta que verdaderamente, si tenemos el evangelio de la Biblia, si podemos hacer el evangelismo de acuerdo a la Biblia, y si estamos enfocados en la meta que nos dice la Biblia, el fin de la Biblia, entonces Dios es quien va moviendo las piezas para que este gran movimiento ocurra, y Él es quien lo está haciendo. Y que se den cuenta que ustedes también están dentro de este gran movimiento. Así que esto es un gran desglose de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Sí. 예수님 당시에 예수님을 핍박하던 사람들이 있었습니다. En los tiempos de Jesús había gente que perseguía a Jesús. 그리고 또 예수님께 목숨 걸었던 사람들이 있었습니다. Y también habían personas que daban su vida por Jesús. 하지만 대부분의 사람들은 침묵했습니다. Sin embargo, la mayoría de las personas estaban en silencio. 은혜 받고 무관심했죠. Y entonces recibieron gracia y estaban sin interés. 잘한
잘한다 이런 생각을 했겠죠. Habrán pensado, ah, qué bien lo hacen y ya. 바울이 어마어마한 전도 운동을 일으켰을 때도 Cuando Pablo había hecho un gran movimiento de evangelismo también, 어떤 사람들은 바울을 대놓고 핍박했습니다. algunos perseguían a Pablo abiertamente. 또 어떤 사람들은 바울이 전한 복음 가지고 인생을 걸고 목숨을 걸었습니다. Y habían personas que daban su vida por el evangelio que les compartía Pablo. 하지만 바울 동시대에 살았던 많은 사람들이 침묵했습니다. Pero muchos de los que vivían en esta misma época estaban silenciosos. 하나님이 행하신 역사를 보고도 그냥 꽤 괜찮다 이 정도로 생각했어요. Incluso viendo la obra que Dios estaba desatando, simplemente decían, ah, eso está bien. 가치를 모르면 그럴 수밖에 없을 Y 거예요. si no conocemos el valor, entonces nosotros caemos en esto. 여러분 은혜 받는 게 좀 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es simplemente ser conmovido. 도전 받는 게 중요한 게 아닙니다. Lo importante no es ser retado. 아, 저분들 참 잘한다 그렇게 보시면 안 돼요. No deben de pensar, ah, ellos lo hacen bien y ya. 말씀 은혜 된다 그렇게 보시면 안 돼요. O simplemente qué buena la palabra y 그 ya. 정도라면 그 정도 깨달았다면 여러분들 여전히 방관자입니다. Porque si ustedes se han percatado hasta este punto, simplemente ustedes son observadores. 예수님 당신의 바울 당시에 그냥 아 저거 좋구나 잘하구나 이렇게 적당하게 무관심한 태도로 방관했던 그런 사람들하고 다를 바가 없습니다. Y entonces es lo mismo que cuando las personas en el tiempo de Jesús y las personas que en el tiempo de Pablo decían, ah, qué bueno es esto, y simplemente se quedaban observando. 여러분 눈을 뜨셔야 됩니다. Tienen que abrir sus ojos 이게 어떤 일인지 보셔야 됩니다. y tienen que ver qué es esto. 좀 열성 있는 멤버들이 열심히 뛰었더니 나타난 결과다 아닙니다. No es el hecho de que algunas personas con fervor hayan corrido y que haya habido resultado, 하나님이 정말로 간절히 세계복음 하기를 원하십니다. sino que Dios desea hacer la evangelización mundial fervientemente. 자기 살아있을 때 세계복음화를 하기를 위해서 일평생 올인하는 사람들을 간절히 기다리고 계십니다. Y Él está esperando fervientemente a gente que vaya a correr para hacer la evangelización mundial en sus días. 그래서 준비하신 응답을 주께서 지금 허락하고 계십니다. Y por eso es que Dios está permitiendo las respuestas que Él ha preparado. 오늘 여러분 가슴에 뭔가 하나님의 음성과 계시가 들려져야 돼요. Y entonces deben de poder escuchar una voz y una revelación de Dios ahora. 세계복음화를 하시고 계시는구나. Con que Dios está haciendo la evangelización mundial. 우리의 세계복음화 될 수 있겠구나. Y entonces en nuestros días puede ocurrir la evangelización mundial. 세계가 살아날 수 있는데 하나님께서 우리를 사용하시는 Y todo el mundo quiere ser salvo y Dios quiere utilizarnos a nosotros para hacer esta obra. 목사님의 표현을 빌리자면 저와 여러분들 하나님께서 첫 열매로 부르셨구나. Y entonces verdaderamente así como dice el pastor Bermúdez, nos ha llamado como los primeros frutos de esto. 부딪혀야 됩니다. Entonces eso debe de llegarles al corazón. 그래야 실제로 하나님 여러분 사용하시기 시작할 겁니다. Y así Dios los empezará a usar verdaderamente. 내일 저녁에 조금 마무리하는 메시지를 좀 하도록 하겠습니다. Mañana en la noche daremos un mensaje para concluir un poco todo esto. 자랑하려고 보여드린 게 아닙니다. No es que les hemos enseñado esto 하시고 있는 역사를 그거 보여드리기 위해서 이렇게 설명을 드린 겁니다. para presumir, sino para que vean que Dios está haciendo esta obra. 참 감사하게 그런데 이곳에 우리 엘살바도르 팀, 멕시코 팀, 또 한국 팀이 와 있습니다. Y estamos agradecidos porque aquí en ese lugar está el equipo de México, El Salvador y Corea. 그들을 통해 행하신 하나님의 음성과 역사들을 여러분 좀 경험하게 되실 겁니다. Y ustedes podrán experimentar entonces cuáles son las obras de Dios que están ocurriendo a través de ellos. 오늘은 멕시코 팀의 얘기를 좀 들을 겁니다. Hoy vamos a escuchar un poco acerca del equipo de México. 오셔서 발표하신 분들한테 제가 말씀 좀 드리면요. Y para las personas que vayan a salir aquí a exponernos un poco, 시간이 많지 않습니다. no hay mucho tiempo. 짧은 시간에 지혜롭게 하셔야 돼요. Entonces en un tiempo breve lo debemos de hacer sabiamente. 지금 시간이 8시 7분. 1시간 남았습니다. Falta una hora. 멕시코 팀에게 1시간을 드리겠습니다. Entonces el equipo de México tiene una hora. 긴 시간입니다. Es un tiempo muy largo. 지혜롭게 잘 하셨으면 좋겠어요. Entonces me gustaría que lo pudieran utilizar 오셔서 자기가 sabiamente. 하고 싶은 말만 하면 안 돼. No debemos de hablar de lo que queremos hablar, 꼭 필요한 말을 지혜롭게 하셔야 되겠습니다. sino hay que hablar de lo que verdaderamente es necesario. 선생님께서 나오셔서 전반적인 멕시코의 보고를 해주시고요. Ahora el pastor Roberto va a salir y nos va a dar un informe general de lo que está ocurriendo en México. 그 다음에 몇 분이 나오셔서 간증하시고 Y después de esto algunas personas saldrán a dar un testimonio. 내일은 우리 엘살바도르 팀과 Y entonces mañana el equipo de El Salvador 우리 콜롬비아 팀의 얘기를 좀 듣도록 하겠습니다. y también el equipo de Colombia nos compartirán un poco. 그리고 나서 한 30분 정도 마무리하도록 하겠습니다. Y vamos a terminar entonces una media hora en la noche. 이제 지금 폭력 없이 바로 우리 멕시코 로베르토 목사님이 진행하도록 하겠습니다. Ahora entonces el pastor Roberto de México vendrá y nos compartirá un poco.